autor nacido en Caracas en el año 1965. Ya se ha dicho que es hijo de matemáticos y nieto de artistas. Ya ha nombrado Tania también a la Gran Gego, de la cual tuvimos obra hace 16 años en una exposición maravillosa que se llamó Frágil, y que bueno, pues, ya en ese momento pues, se estableció un vínculo, ¿no? Él es de formación informático, estudió informática. Durante unos años su actividad profesional estuvo vinculada a esa actividad, hasta que en los primeros años del siglo XXI, en el año 2002, gracias a un encuentro fortuito con una obra de Soto, comienza a investigar sobre la aplicación de conceptos matemáticos, algoritmos y motores electrónicos con fines o como herramientas creativas. A partir de ese momento empieza una investigación que dura 2 años y cristaliza una primera obra, que es Malla Electrocinética, que tenemos la gran suerte de contar con ella, que ha sido prestada para esta exposición. Hace 24 años, en un cuarto, en una habitación de mi casa, a hacer experimentos, jugando con motorcitos, con lo que me encanta hacer, programar, conectar unos cables, ver cómo funciona, y jamás me iba a imaginar yo que eso iba a terminar en las distintas manifestaciones de interés que ha producido la evolución que ha tenido ese jugar inicial. Parecieran eventos desconexos, pero hay una línea temporal que los une y me ha permitido desarrollarme y mostrarle a ustedes y al mundo mi manera muy particular de ver el mundo. Quiero dar las gracias a Ana Doldán por haber indagado, haber tenido el interés y haber indagado en mi proceso creativo, no solo con lo que se ve en las exposiciones, sino yendo más allá, conversando conmigo en parte, pero entrar en todos esos cuadernos que van a ver, donde yo cada tanto anoto, planifico un poco qué es lo que quiero hacer o escribo algunas reflexiones. Para mí es un cuaderno de trabajo, un lugar donde anoto mis cosas. Se los presenté y encontró una cantidad de relaciones y aristas de conducción de ideas que ni yo mismo me acordaba que estaban ahí. Entonces, creo que le das un barniz o una capa conceptual adicional muy importante a la expresión de mi trabajo y te lo agradezco. Realmente esos cuadernos los he tenido desde que estoy trabajando y los voy incrementando, y en ninguna de mis múltiples exposiciones nadie se había interesado por eso. Fusiona sus dos grandes pasiones, el arte y la informática. Esa circunstancia personal de haber nacido en una familia de artistas obviamente desarrolla una sensibilidad que le permite fusionarla con esa trayectoria profesional en el campo de la computación. Plantear un título que proviene de un vocablo griego que significa respiración, espíritu, viento, que es neuma. Es un vocablo griego que, en un concepto un poco más avanzado relacionado con la filosofía estoica, pues lo que plantea es una energía, una fuerza invisible
que ordena los elementos del universo, los cohesiona y sobre todo mantiene su identidad en ese proceso de mutación. Esto es algo que a mí me sugería la contemplación de las obras de Elias Crespin, que había como esa fuerza invisible que las movía, ¿no? Frente a una conciencia de que efectivamente todo estaba manejado por un sistema que está en una plataforma elevada en el techo de motores, de ordenadores, un sistema algorítmico, pero realmente la poética de la obra para mí se encontraba en esa fuerza interna que las mutaba, ¿no? Que las transformaba. El subtítulo de la exposición es Entre los silencios del movimiento, porque me interesaba también el marcar el punto de atención en esos intervalos o en esas pausas que el propio autor, a la hora de programar sus coreografías, es donde realmente impregna su poética creativa, ese proceso de transformación sin perder la identidad de la propia obra. La exposición se inicia con Malla Electrocinética, esa pieza que hemos rescatado, que es la primera obra que realiza el autor. A partir de ella se definen una serie de elementos que, conforme ha evolucionado los años, han ido evolucionando también esas líneas de investigación. La línea de investigación principal o la línea de investigación conceptual principal es el movimiento, y la parte creativa la encontramos en la danza coreográfica. Hay una fusión de disciplinas, encontramos danza, encontramos música inherente a todas esas composiciones. Tú decías que era música en silencio o danza en silencio. Bueno, pues toda esa reflexión, esa vinculación de las distintas artes se encuentra en la obra de Elias Crespin. La aplica el círculo, el cuadrado, son formas básicas, estos son conceptos muy clásicos, el equilibrio, el orden, pero también el caos, y cómo juega también con la percepción del espectador. Hablábamos de neuma, pero también podemos hablar de psique, que es el concepto más elevado respecto a neuma, ¿no? Psique es el alma, todo lo que tiene interiormente el individuo y que le permite existir en este universo. Eso es precisamente lo que aplica Elias Crespin en su obra. Cuando él hace sus programaciones algorítmicas y matemáticas en sus piezas, está depositando su propia alma, que luego comparte con el espectador y que a través de su propia qualia pues la procesa y la interpreta. Realizar esta exposición Continuum, que se llamó Continuum, en Caracas, que es una versión caraqueña de esta exposición que ven acá, con menos obras, pero con cierta relación, ¿no? Es interesante, no hemos hablado, pero me interesará tu opinión. Él concibió y logró realizar una exposición que fue de un impacto importantísimo en Caracas y que estamos todos muy satisfechos. Y ahora estamos a la expectativa, no queremos hacernos ilusiones y contar pollitos antes de nacer de qué es lo que va a pasar con la exposición en Segovia. Pero con que un grupo, aunque sea pequeño, de estudiantes de arte, por ejemplo, venga, viva la exposición y salga inspirado y con ganas de hacer cosas, ya es suficiente. Encantado de que eso pudiera ocurrir, pero yo creo que va a pasar más que eso.
Esta exposición es importante también dentro de la programación del museo porque abre una nueva línea, unos nuevos retos que nos planteamos desde el museo, que es que realmente esa nomenclatura de arte contemporáneo sea también factible y evidente en nuestra programación. No significa que vayamos a dejar de lado ni a Esteban Vicente, ni a sus contemporáneos, ni a sus antecedentes ni consecuentes, sino que cada vez nos queremos abrir más al arte de los nuevos medios, ¿no? Observar, mirar y ver qué es lo que está ocurriendo en nuestro presente más inmediato. Una manera fácil de hacerlo es gracias a la obra de